nerds, yo soy Paola del Castillo y como ya deben de saber, hace ya varios días se estrenó en cines la nueva película del director mexicano Guillermo del Toro, la cual se llama The Shape of Water o La Forma del Agua, una película que ya había sonado muchísimo porque era muy aclamada por la crítica en diversos festivales de cine y por fin llegó la hora de ver si está a la altura del hype o no, y en lo personal para mí lo está completamente. Probablemente ya han visto esta película porque por lo menos en los cines de México ya se estrenó hace una semana. La verdad es que quería verla por segunda ocasión y hacer un análisis un poco más profundo, así que me tardé algunos días, pero por fin aquí está mi opinión. Les advierto que tiene spoilers, así que si no han visto la película, corran a verla y luego ya pueden ver este video. La premisa cuenta la historia de una mujer muda llamada Elisa Esposito, la cual trabaja durante las noches haciendo la limpieza en un centro de investigaciones secretas, al cual llega una extraña criatura con la cual ella entablará una relación. Lo primero que quiero mencionar de esta película es que inmediatamente se siente toda el alma, el corazón y la pasión de Guillermo del Toro en ella. Como saben, este es un gran director, escritor y productor que es un apasionado de los monstruos, del cine en general, de la literatura, del horror, de la fantasía, de la ciencia ficción, y que en sus películas nos ha mostrado diversos mundos con extrañas y fantásticas criaturas, como por ejemplo en El laberinto del fauno, o por ejemplo también fantasmas en El espinazo del diablo, o kaijus y mechas en Pacific Rim, por solo mencionar algunas de sus películas. Y en esta ocasión, en La Forma del Agua, se nota que es un proyecto sumamente personal para Del Toro y que a través de estos personajes nos da grandes enseñanzas y nos cuenta cosas que a él le preocupan y que realmente le llegan al corazón. Para empezar, toda esta idea surgió, como Del Toro ha mencionado incansablemente en entrevistas, desde que tenía 6 años y estaba viendo El monstruo de la Laguna Negra y se enamoró de la idea de que pudieran acabar juntos Gilman y Julie Adams, cosa que no sucede en aquella película de los 50 porque en aquella época los monstruos eran representados como algo deplorable, algo a lo que había que tenerles miedo y que definitivamente no podías enamorarte de uno, pero quería cambiar ese concepto y crear una historia de amor en la que sí se enamorara a alguien del monstruo porque podías encontrar cosas en las cuales identificarte con él. Pero antes de meternos en la actuación, los personajes y la trama, en cuanto a aspectos técnicos, La Forma del Agua es una película sumamente bella que está sumamente cuidada en todas las escenas. En todas ves algún detalle o algún homenaje al cine de antaño. Desde el retomar la importancia que tiene el transmitir los sentimientos a través de las películas musicales o el uso de sombras, de música y de encuadres para enfatizar el misterio o la verdadera naturaleza de los personajes. Por ejemplo, un caso muy evidente es desde la primera vez que aparece el villano de la película, lo sabes gracias a la música, a la iluminación y al encuadre. No necesitas siquiera decir una sola palabra para que ya sepas que es el malo de la película. Por otro lado, el diseño de producción es impecable, algo que es evidente en cada uno de los sets de la película, como por ejemplo en este centro de investigaciones secretas que parece más bien un laboratorio de un científico loco salido de una novela de ciencia ficción, o por ejemplo el departamento de Lisa, que aunque es pequeño y está deteriorado, en realidad se ve súper acogedor, cálido y además parece de ensueño, como salido de un cuento, con este romanticismo de estar arriba de un viejo cine poco frecuentado. En sus películas, Guillermo del Toro logra crear a la perfección este tipo de mundos que, aunque son fantásticos, se sienten completamente auténticos y habitables. Esta es una realidad que se siente completamente como la nuestra, pero con posibilidades fantásticas. Por otro lado, los efectos visuales son impresionantes. En lo personal, habían elementos de los sets que yo pensé que eran reales y que estaban físicamente en el lugar, pero al ver después un video de detrás de cámaras, muchos de esos elementos fueron agregados digitalmente a computadora después, y esto realmente se ve sumamente real y auténtico. Otro detalle importante es que Guillermo del Toro menciona que ninguna de las escenas fueron grabadas debajo del agua, sino que usaban una técnica de slow motion y de ventiladores para crear este efecto y luego también algunos efectos visuales, pero en realidad todo luce perfecto y esto lo podemos ver desde la primera secuencia en la cual vemos todo debajo del agua en el departamento de Lisa y que en realidad se siente todo este trabajo y talento de la gente involucrada en este proyecto.
Algo que personalmente yo considero que hace grandiosa a una buena película es cuando se te queda grabado en la mente algo específico al verla. Después de mucho tiempo sigues recordando cierta escena y lo que esa escena te hizo sentir, independientemente de que te acuerdes o no de los diálogos. Y creo que esta película hace mucho eso porque muchas de las escenas que tiene no tienen un solo diálogo debido a que sus personajes principales no hablan, pero en realidad te transmiten muchísimo con solo verse a los ojos o ver sus acciones. Un ejemplo en particular de una escena que me parece hermosa, en la cual realmente no se dice nada, pero me transmitió muchísimas cosas, es cuando está la criatura parada en medio del cine sola y llega Elisa y lo ve y está viendo la pantalla confundido, pero también como atónito y también como con una cierta melancolía, y ella simplemente lo abraza. Y es que esta película está repleta de homenajes al cine, a las historias clásicas de amor, a los musicales, a los monstruos, pero también es una película que está llena de metáforas, empezando desde el título, hablando de el agua como una metáfora al amor, algo intangible, pero que permea todo a tu alrededor. Y además también las metáforas se expanden un poco más con lo que representan cada uno de sus personajes. Cada uno de los personajes de esta película está bien desarrollado, cada uno tiene un contexto sólido, una personalidad, una forma de ser y de actuar. Además, a través de ellos, Del Toro le da visibilidad a las minorías, desde la mujer afroamericana de clase baja, interpretada por Octavia Spencer, a la mujer discapacitada y soltera, interpretada por Sally Hawkins, el artista homosexual y pasado de moda, interpretado por Richard Jenkins, o el espía ruso que inicialmente rechaza su nombre y su nacionalidad y luego la vuelve a aceptar, interpretado por Michael Stuhlbarg. A través de ellos, Del Toro nos presenta una historia que, más allá de ser una simple historia de amor, es una historia que habla sobre la aceptación del otro. Y esto no solo se refiere a la aceptación de una criatura que a simple vista es completamente diferente a nosotros, a lo que consideramos normal, y que en realidad tenemos que ver más allá de la apariencia física para encontrar algunas cualidades que son similares entre ella y nosotros y sentir empatía por ella, sino que también nos hace identificarnos con algunos otros personajes que son humanos y son similares a nosotros, pero que aún así son excluidos y marginalizados. Y por otro lado tenemos al villano de la película, interpretado por Michael Shannon, quien es el coronel Richard Strickland, quien representa todos los males de una ideología tóxica de poder y control. Él es el ideal del hombre perfecto estadounidense de los años 50, un hombre militar, blanco, padre de familia, cristiano, que se presenta a sí mismo como el héroe que ha regresado heroicamente del Amazonas con una criatura salvaje bajo su dominio. Para él lo único importante es su posición económica, su rango, su estatus social, y en realidad se cree superior a todos los demás. Un hombre que, conforme avanza la película, nos vamos dando cuenta por muchos detalles que es mucho más monstruoso que la misma criatura del laboratorio. Es un hombre sin piedad que no le importa a nadie, ni siquiera a su propia familia, que solamente quiere escucharse a sí mismo, egoísta, y que además se siente un dios. Aquí el verdadero villano en esta película es la supremacía blanca. En específico, me parece muy interesante que con este personaje Del Toro usa dos elementos tangibles para demostrar cómo va en declive este personaje por dentro. Por un lado, me parece que el auto que compra es su ego. Es una manera material para él de recordarse a sí mismo lo importante que es, lo prestigioso, poderoso que es, y además que es un hombre del futuro. Por ello quiere el auto más grande, el más caro, el más lujoso, llamativo, y que todos lo volteen a ver. Pero después, conforme las cosas se van saliendo de control, literalmente destruyen su ego y su autoestima, lo cual se representa al chocar su auto de manera tangible, y a partir de esto es cuando ya empieza a perder la cabeza. Y por otro lado, sus dedos. Es algo que todos notan, que se le están pudriendo, que apestan, que están negros, pero parece que a él no le importan. Y esto siento que es como una manera también física de demostrar cómo va perdiendo la humanidad para convertirse en un monstruo. Y al final de cuentas ya no siente nada y se los arranca. Es literalmente como si por dentro su alma, su corazón, su esencia o como lo quieran llamar, se pudriera por completo y se deshiciera de ella. Otro elemento que me parece súper interesante en esta película es el lenguaje, el habla y el silencio.
Strickland dice mucho, grita, hace alardes, pero en realidad no dice nada importante y quiere silenciar a los demás. Mientras que Elisa y la criatura no pueden decir una sola palabra, pero transmiten muchísimo más que él. Por ello, la escena musical de Elisa con la criatura me parece una escena sumamente conmovedora. Y hablando de homenajes, creo que en esta película Del Toro también hace un homenaje de cierta forma a Millicent Patrick, una talentosísima actriz y diseñadora que fue la responsable de crear el diseño de Gilman en El monstruo de la Laguna Negra en los 50, pero no se reconoció nada de su trabajo por ser mujer. Al final, la mayor parte de sus creaciones se le atribuyeron a Bud Westmore, así que de cierta forma ella fue silenciada por la época. Así que personalmente creo que el personaje de Lisa Esposito es un homenaje a Millicent Patrick. Retomando el tema de los efectos prácticos de la película, obviamente hay que mencionar el impresionante trabajo que se realizó en Doug Jones. Él es el actor que encarna a la criatura de esta película. Él ya ha trabajado en muchas otras películas con Del Toro, por ejemplo fue Abe Sapien en Hellboy, y en El laberinto del fauno interpretó al fauno y al hombre pálido, y en esta ocasión como este anfibio luce espectacular. En realidad se ve como una criatura viva con todos los detalles como los párpados, las branquias, las escamas y la piel, con todos los colores, texturas y elementos que tiene, que en realidad se ve como algo vivo y no solamente como maquillaje y prostéticos en un actor. Realmente se ve como un ser mágico, divino e imponente, así como lo llamaban los habitantes del Amazonas, un dios del río. En cuanto a actuaciones, Sally Hawkins y Michael Shannon también son espectaculares. Por un lado, Hawkins, sin decir una sola palabra, nos transmite muchísimo, tiene un gran rango dramático, desde las escenas más serias y dramáticas en las cuales tiene que mostrar ira y frustración y desesperación y enojo, pero también tenemos otras escenas en las cuales se muestra con más picardía, complicidad, sarcasmo y amabilidad, y que requiere más sentido del humor y lo hace súper bien. Y por otro lado, Shannon logra que como espectador acabes despreciándolo. Es arrogante, es asqueroso, es un pervertido y es malévolo, y todo esto lo muestra con una sola mirada. Como mención especial, quiero recalcar que me parece fantástica la música de Alexandre Desplat para esta película, porque cada una de sus composiciones logran que se materialice más este mundo fantástico. Todos los momentos y situaciones de la película están muy bien complementados con esta música, creando un aire mágico en ella. Para mí no hubo aspectos negativos en esta película, simplemente lo único que me saltó un poco fue que al final se resolvió todo de manera muy abrupta, en cuanto a que cuando llegan los policías a la escena en donde está Michael Shannon muerto y está Giles y está Elisa y está la criatura, los policías ven literalmente cómo la criatura está parada ahí, se avienta con Elisa al agua y no hacen absolutamente nada, y además no arrestan a Giles siendo el único que estaba ahí mientras que está un militar muerto en el piso. Eso me pareció un poco raro e injustificado, pero bueno, tal vez es ya siendo muy quisquillosa al respecto. En fin, creo que es una película que hay que analizar a fondo, que hay que reflexionar sobre ella y no verla por encima, porque si la ves así nada más puede parecer como algo absurdo, la historia de una mujer que se enamora de un anfibio, o algunas de las escenas pueden parecer un poco salidas de tono, desagradables o explícitas, pero en realidad creo que todo tiene una razón de ser y están ahí por alguna razón. Sobre todo, por ejemplo, las escenas sexuales, que son algo extrañas, creo que son justamente para hacer un comparativo entre quién es el verdadero monstruo salvaje primitivo y quién es el que realmente está teniendo una conexión un poco más sentimental y verdadera. Del Toro va en contra de todas las reglas de los cuentos de hadas en esta ocasión, con una princesa que no es princesa, sino que es una mujer discapacitada que hace la limpieza, y una bestia que no se convierte en príncipe, sino que se mantiene bestia, y eso está bien. Creo que más allá de ser una historia de amor inusual, es un comentario social sobre cómo sentimos a veces aprensión o miedo por las personas que son diferentes a nosotros, pero cómo está en nuestras manos el hacer algo para cambiar las cosas. En fin, esta fue mi opinión sobre La forma del agua, The Shape of Water. Espero que les haya gustado, espero que hayan visto la película y que me digan en los comentarios qué les pareció. Si quieres más nerdez, suscríbete a este canal y recuerda, para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario. Adiós. ¡Mua!